Hola, bienvenidos a esta emisión de Científicas y bienvenidas también. Yo soy la doctora Mara Serrano, trabajo como personal académico en la Facultad de Arquitectura, específicamente en la licenciatura en diseño gráfico. Soy mamá de dos niñas pequeñitas de 9 y 6 años y el día de hoy voy a compartir una charla acerca del trabajo que hacemos desde la investigación en la UAP con infancias, con mi compañera, la doctora Elsa. Hola Mara, encantada. Pues yo estoy trabajando ahorita en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y soy socióloga, ¿no? Entonces es como toda una aventura, ¿no? Estar trabajando ahí en la Escuela de Artes. Yo también soy mamá, tengo un hijo de 23 años y tengo unos gemelos, un niño y una niña de 13 años. Y pues encantada de compartir este espacio. Muchas gracias, Elsa. Oye, ¿qué líneas de investigación son las que desarrollas o cuáles son las actividades que tú realizas dentro de la facultad a la que perteneces? Bueno, soy docente, ¿no? Sí, tengo la fortuna de dar clases en la Escuela de Cine, en la Escuela de Arte Digital y también en la Escuela de Mercadotecnia, ¿no? En la licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales. Y bueno, pues también recientemente ingresé al Sistema Nacional de Investigadores y bueno, lo que he trabajado casi desde que salí de la licenciatura, mi licenciatura fue en Psicología, y pues la vida, ¿no? Y los intereses personales me llevaron a trabajar mucho con infancia y juventud en situación de calle. Entonces, bueno, allí he trabajado mucho la relación con el Estado, ¿no? Como estas disputas en la construcción de la subjetividad y estos procesos de inclusión y exclusión, ¿no? Que se notan mucho en la vida cotidiana de este tipo de grupos, ¿no? Los temas de violencia también me han interesado y últimamente pues también como la relación del arte y los derechos humanos, ¿no? Que tiene muchas vertientes y es muy rica, ¿no? Desde el arte como medio de reivindicación y lucha por los derechos, pero también como herramienta terapéutica, ¿no? Para superar pues las secuelas que dejan las violaciones de derechos, que son secuelas graves. Claro. Y en cuanto a ti, ¿qué puedes comentarme? Pues fíjate que me ha dado mucho gusto conocerte y compartir contigo, porque yo estoy trabajando igual como docente dentro de la licenciatura en diseño, pero he tenido la oportunidad de participar como en diversos proyectos de investigación y también he podido desarrollar trabajo en lo que es evaluación y diseño curricular, ¿no? Dentro de la universidad y otras instituciones. Pero específicamente me gusta compartir contigo porque también tengo unas líneas de investigación que son representación y la otra que se llama tecnología educacional y vinculación social. Y precisamente lo que hacemos es trabajar también en contextos con infantes, generalmente en contextos educativos formales, pero es finalmente con infancias, ¿no? Entonces me he dedicado a trabajar con grupos tanto de principalmente estudiantes como docentes en el desarrollo de material educativo que nos permita como ampliar las experiencias y me gusta mucho trabajar a nivel primaria y a nivel preescolar. Y pues me gustaría saber, ahora que te estoy conociendo, ¿cuál es aquel proyecto que tú has desarrollado y que ha dejado pues una huella importante dentro de tu vida y cómo es que esta se relaciona contigo, ¿no? como ser humano? Pues precisamente tendría que ver con mi tesis doctoral, ¿no? Es una tesis que trata sobre precisamente jóvenes y niños, niñas, adolescentes que hacían trabajo callejero aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Y precisamente como que a partir de esa investigación y de estar en contacto con ellos y ellas, ¿no? De conocer sus historias, como sus travesías, ¿no? Como de profundizar, porque pues uno los ve en el crucero y se puede imaginar cierto número de cosas, ¿no? Pero ahí como, y los imaginas, ¿no? Como sujetos excluidos, ¿no? Pero la verdad es que se integran como de maneras muy diversas y muy interesantes, ¿no? Y también de cierta forma muy indignantes, ¿no? Pues al sistema político, ¿no? Al sistema económico. Y también, pues a través de esta investigación, pues entendí, ¿no? De alguna manera,
lo que como algunos autores clásicos, ¿no? Como Gramsci, ¿no? Plantean en relación a esto de cómo se construyen los órdenes sociales, ¿no? A partir de también como fuerzas culturales, ¿no? Que tienen el poder así de un elemento material, ¿no? Y las creencias que llegamos a tener, ¿no? Y que nos ubican de alguna manera en el mundo, ¿no? Entonces, y también entender, ¿no? Cómo ellos a través de, pues por ejemplo, algunos escribían canciones, ¿no? O sea, o les gustaban canciones que de alguna manera reflejan, ¿no? Como su verdadera historia, ¿no? O lo que ellos sienten como su verdadera historia. Entonces, pues eso fue un tema que me ha marcado, ¿no? Me ha interesado mucho y bueno, uno a partir de ver esas realidades revalora muchas cosas, ¿no? O sea, tu propia posición en el mundo, pues la revaloras, ¿no? Y la cuestionas y cuestionas muchas cosas. Y bueno, recientemente como siguiendo en esta línea, ¿no? He tenido la oportunidad de acercarme a un proyecto de cine colaborativo, ¿no? En una casa hogar. Y también como ver este potencial, ¿no? Que tiene, bueno, en este caso el cine, pero creo que como la expresión artística en general, ¿no? También mucho a partir de las narraciones, ¿no? Y cuentos o dibujos, mediante los que los niños o niñas en este caso pues cuentan, ¿no? Cuáles son los temas de interés, las cosas que les preocupan, ¿no? Las propuestas que tienen también para modificar su propia condición, ¿no? Y pues también me he dado cuenta como a veces como sociedad, o más bien siempre casi, somos sordos, ¿no? O sordas a estas como expresiones y necesidades. Y en cuanto a ti, ¿qué es? Pues fíjate que yo he estado, pues voy a decirlo así, como descubriendo. En 2017 empecé a trabajar, creo que el proyecto más importante, que tiene que ver con una perspectiva del aprendizaje, pero como ahorita dices, desde el ámbito colaborativo. Es una teoría que se llama teoría del aprendizaje expansivo, que se ha desarrollado principalmente por un grupo de investigación en Finlandia, pero a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esto que dices acerca de a veces cómo se comporta el tejido social. Dentro de la educación a mí me ha interesado y me ha preocupado mucho encontrar estas maneras en las que el proceso de aprendizaje-enseñanza sea un proceso que nos provoque también una experiencia estética, o sea, que sea agradable, ¿no? Que no tiene por qué ser negativo en el sentido de que a veces nos causa estrés, ¿no? Los profesores en niños o jóvenes o incluso en adultos de cualquier edad como aprendices, podemos generar una carga muy negativa, ¿no? Cuando presionamos dentro de estos procesos de aprendizaje. Y sobre todo a mí como diseñadora me interesa mucho cómo desarrollamos el aprendizaje hacia la creatividad. Entonces, con esta teoría y con este proyecto que empecé a desarrollar en 2017, descubrí que hay formas de plantear estos procesos de aprendizaje-enseñanza en los que todos podemos colaborar y convertir estos problemas educativos en un beneficio para todos, ¿no? No solo para una persona, sino también verlo en un beneficio comunitario. Entonces me ha gustado mucho porque además esta perspectiva o este modelo de trabajo nos permite hacer la integración de elementos tecnológicos dentro de la educación sin que nos represente como un gasto o una presión extra, ¿no? a todo el proceso de trabajo y sobre todo pensando en los niños pequeños, en las niñas y los niños pequeños, ¿no? Entonces, ese me ha gustado mucho porque nos permite colaborar y tiene que ver también con esta distribución de la carga de trabajo cuando estamos en una actividad intelectual, ¿no? O física que nos implica pues un esfuerzo, ¿no? Y cómo podemos reducirlo. Entonces eso me gusta mucho. Y aprovechando sobre lo que tú nos platicas acerca de tu trabajo, si yo quisiera como conocer un poco más de lo que tú desarrollas o empatizar con esa problemática que a ti te interesa, ¿tendrías como algunos textos, no sé, artículos o alguna recomendación que pudiéramos
pues leer o recurrir a ella para entender y cómo seguir tu trabajo? Fíjate que sí, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho un libro de Nancy Shepherd Hughes que se llama Death Without Weeping, Muerte sin llanto, que me pareció impresionante cuando lo leí, ¿no? Es una antropóloga, no recuerdo si es británica o estadounidense, pero ella realiza su trabajo en las favelas del nordeste brasileño. Y pues ella se enfoca como mucho en esta parte precisamente de las muertes de niños pequeños, ¿no? Entonces, pues va revisando, ¿no? Como que todas las creencias, ¿no? Todas las respuestas o las explicaciones que existen entre las familias respecto de estas muertes, ¿no? Entonces, ahí como que pues me cae mucho el 20, ¿no? De como la importancia que tiene pues este aspecto cultural, ¿no? Las creencias. Otro libro que también me gusta mucho, realmente no recuerdo, bueno, es la obra de Francesco Tonucci, que él habla de ciudades amigas de la infancia, ¿no? Sí. Y también me parece como una apuesta como muy valiosa, ¿no? Como que valdría mucho la pena. Bueno, de repente se ha retomado aquí como discurso de gobierno, pero realmente si te pones a pensar si lograras tener una comunidad, ¿no? O una ciudad en donde niños y niñas pudieran salir solos a la calle, subirse solos al autobús, ¿no? Andar como libremente, pues sería un lugar que es como seguro para cualquier persona, ¿no? Y claro, yo creo que así sería como, me parece una gran apuesta, ¿no? Y bueno, hay otro libro de Charles Tilly que habla sobre movimientos sociales, así desde épocas muy atrás en la historia, ¿no? Hasta ahorita. Y me parece un recorrido también fascinante, ¿no? De finalmente cómo la gente pues siempre se organiza, ¿no? Y busca estrategias para perseguir los cambios que desea en la sociedad, ¿no? Con todos los conflictos que eso puede encerrar. Y ya, bueno, no quisiera dejar de mencionar un libro que se llama Leer el Mundo, de Michel Petit, ¿no? Que también es un libro muy, muy interesante, ¿no? Como para pensarnos todos como lectores y lectoras, ¿no? Y pues esta lectura del mundo como algo que estamos haciendo constantemente, ¿no? Y que podemos también compartir y que nos enriquece mucho, ¿no? Sí, muy interesantes. Y desde tu experiencia, ¿cuáles textos nos recomendarías? Pues sí, fíjate que yo me iría a recomendar textos a lo mejor que tienen que ver pues justo con esta perspectiva como pedagógica y didáctica, porque no sé, tú ahorita a lo mejor me comentas, pero pues creo que también una ventana como para empezar a reconstruir, ¿no? Estos elementos que hace falta resignificar en nuestro mundo, en la vida cotidiana, es precisamente la escuela, ¿no? Entonces yo sí veo como la escuela, la universidad, todas las instituciones educativas como esa posibilidad de llegar a este ideal que tú planteas, ¿no? Y de que a lo mejor ahí hay también esta alternativa para no erradicar de golpe, pero sí ir como previniendo y disminuyendo, ¿no? Estas problemáticas sociales que, por ejemplo, tú trabajas. Entonces, yo me iría a recomendar definitivamente el trabajo de Jirgo Engeström, que es de este grupo de Finlandia. Ellos definen cómo se trabaja con la teoría de la actividad y el aprendizaje expansivo, cómo a través de nuestras acciones e interacciones vamos desarrollando esta gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Y que es además entre todos, como comunidad. Después recomendaría un clásico, porque en algún momento dado yo creo que también hubiera querido estudiar psicología. Me gusta muchísimo y es el libro que se llama Pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky, que fue un pedagogo ruso, ¿no? Y que plantea toda esta relación pues, que hay entre la necesidad nata de nosotros como seres humanos, pues obvio, de pensar, pero también de expresar esos pensamientos, ¿no? Y cuáles son estas alternativas de lenguaje que tenemos. Porque no siempre, para todos, sobre todo hablando de las infancias, es como posible expresarnos adecuadamente a través de la palabra, ¿no? Tenemos otras opciones
como está el lenguaje visual, que es a lo que nos dedicamos específicamente en diseño, ¿no? Estudiar o en artes plásticas. Y de ahí recomendaría un libro que se llama El sistema de las imágenes, de Mauricio Vita, que justamente hace como todo un recorrido a través de la historia de la humanidad en cómo la imagen, las representaciones gráficas nos ayudan a comunicarnos, pero también a evolucionar, ¿no? A darle civilidad a nuestra sociedad y a nuestras relaciones. Y finalmente hay un libro que se llama La metáfora viva, que es de Paul Ricoeur, y habla de toda esta capacidad que tenemos para trasladar nuestros pensamientos a partir de distintos lenguajes, incluso el poético, ¿no? El artístico. Entonces, esas son como obras que han marcado, que yo pudiera entender y desarrollar con mucho gusto mi trabajo, ¿no? Elsa, en esto que hemos compartido, pues encontramos ciertas como similitudes o ciertos puntos de convergencia en nuestro trabajo. ¿Cuál dirías que es la relevancia social de hacer este tipo de investigación? Pues tú como científica, como docente, pero también como madre de familia. Pues yo creo que es necesario, o sea, creo que también en tu trabajo no veo mucho eso, o sea, simplemente que la escuela sea una experiencia agradable, ¿no? Que se desarrolle ese sentido de colaboración, tanto entre docentes como entre estudiantes, ¿no? O en lo que yo he hecho que tiene que ver como contar un poco, ¿no? Como abrir espacio para que las voces de estos niños, niñas, jóvenes, pues sean como conocidas, ¿no? Digo, a un cierto nivel. Pero creo que es valioso porque, en primera, eso, ¿no? Como que nos permite hacer visibles cosas que a veces no queremos ver, ¿no? De las que no somos conscientes. Y cuestionar también cuál es la sociedad que estamos produciendo, ¿no? Porque tanto lo que pasa en las escuelas como lo que pasa en los cruceros o en las casas hogar, pues claro, ¿no? Tiene que ver con el papel del gobierno y con presupuestos y temas de política pública, pero creo que también tiene que ver con nosotros, ¿no? Como ciudadanos, ciudadanas, ¿no? O sea, cómo estamos articulando nuestra vida cotidiana, ¿no? Qué cosas nos preocupan, ¿no? Qué cosas concebimos como problemas. Entonces, pues es eso, ¿no? Como en un pensar juntos y cuestionar sobre todo. O sea, si podemos señalar como muchos problemas que tiene la sociedad o que tenemos como sociedad, ¿no? Que tienen que ver pues mucho con la violencia, ¿no? Sí. Que se da como en todos los ámbitos, desde las casas, ¿no? Desde las escuelas, que también hemos visto como situaciones terribles de abusos que se presentan, por ejemplo, en preescolares, ¿no? Entonces sí creo que es muy necesario mantener el diálogo sobre estos temas, pues para poder ir transformando, ¿no? Ir transformando poco a poco y también sensibilizándonos como a todas las historias, ¿no? O sea, que son más allá de la nuestra, ¿no? Y creo que solo así se va a poder ir cambiando, ¿no? O sea, no sé a qué velocidad, yo creo que pues, los cambios toman mucho tiempo, pero pues sí, yo creo que esto finalmente sí abona como a la justicia, ¿no? Y a disminuir la violencia y la desigualdad, ¿no? Esa sería como la apuesta final. Y desde tus palabras, ¿tú cómo lo articularías? Sí, creo que va de la mano, ¿no? Es como decías, intentar visibilizar estas condiciones o estas situaciones que se viven, pero también lo que a mí me gusta trabajar con el equipo principalmente siempre como de estudiantes y pues compañeros que se van integrando, es también ofrecer estas alternativas, ¿no? Platicaba justo con una maestra de educación básica y decía, bueno, no basta con esta parte de decir no hay que hacer esto porque nos daña, sino también ver qué alternativas tenemos, ¿no? Entonces, a mí me gusta o creo que la importancia del trabajo que hago a nivel social es también como intentar ofrecer alternativas de, bueno, hay estas opciones que a lo mejor te cansan, te estresan, de repente pueden ser desagradables, pero entonces lo podemos hacer de esta otra manera, ¿no? Y hay materiales, hay tecnología, por supuesto, hay dispositivos y hay personas que pueden colaborar en ese proceso, ¿no? De aprendizaje o de enseñanza.
Por ejemplo, hacemos intervención con las escuelas primarias, con algunos jardines de niños, y entonces nosotros vamos y participamos con ellos, ¿no? Los animamos, motivamos, compartimos el conocimiento que tenemos para que la experiencia se vuelva menos pesada, menos densa, ¿no? Y también, por supuesto, aprendemos de ellos. Entonces creo que es esa parte de hacernos colaboradores, o sea, no lo podría como definir mejor, de colaborar en la resolución de estos problemas y que, como decías tú también, pues nuestra comunidad, la sociedad pueda ver que hay otras formas de resolver los conflictos, ¿no? Y agregaría esta parte de sobre todo dar mucha seguridad a los niños y a las niñas cuando trabajan. Me gusta que sepan que hay formas de expresarse, de decir, insisto, no necesariamente con palabras lo que ellos viven, lo que sienten, de canalizar, ¿no? Esa energía y esas experiencias que tienen. Entonces, sobre todo darles mucha seguridad en que ellos son capaces de aprender, de desarrollar su creatividad, sus habilidades y pues bueno, creo que eso es como parte de incluso los valores, ¿no? Que transmitimos a través del trabajo que se hace en la universidad, la confianza, la seguridad, ¿no? La amabilidad dentro de estos entornos. Y esto me hace pensar qué es aquello que en tu investigación o en tu trabajo te ha resultado más difícil y cómo, a lo mejor, cómo lo resolviste o cómo lograste equilibrarlo, por lo menos. Pues dentro, digamos, de la relación con los niños, las niñas, pues a veces es ese sentido, ¿no? Como de que no es claro, como en ese momento. O sea, yo puedo estar como haciendo entrevistas, ¿no? Observaciones, pensando, ¿no? Ahí quemándome las pestañas pensando, pero de repente no es claro cuál, digamos, sería el beneficio, ¿no? Directo para ellos o para sus familias o para transformar la realidad, ¿no? Entonces es un poco eso como explicarles, ¿no? Porque aunque sean pequeños tienen que saber para qué están participando, por ejemplo, en la investigación, ¿no? Entonces es un poco pues poder como transmitirles como esa visión a largo plazo, ¿no? De que a lo mejor, bueno, esto tal vez después, ¿no? Va a servir para que pues haya unas soluciones mejores, más adecuadas para quienes están haciendo trabajo callejero, por ejemplo, ¿no? Y pues a veces también ha sido complicado, ¿no? Hace rato te comentaba, igual que tú, soy mamá, ¿no? Entonces de repente pues es difícil sacar el tiempo, ¿no? Para hacerlo todo. Entonces de pronto pues eso también es un reto, ¿no? Ya con los años pues yo ya entendí, ¿no? De alguna forma, pues que en un día caben las cosas que caben en un día, ¿no? Y que además todo es importante, pues, ¿no? O sea, sí hay que dedicarle, pues si estás como, tienes comprometido un proyecto, tienes financiamiento, ¿no? Tienes una beca o lo que sea, pues claro que hay que hacer el trabajo, ¿no? Porque además, pues yo creo que a ti también te pasa, ¿no? Como que uno se emociona, ¿no? Y así dices, no, sí, lo quiero terminar, ¿no? Quiero avanzar. Pero pues que también es importante tomar tiempo para descansar, ¿no? Tomar tiempo para platicar, pues con los niños que están en tu casa, ¿no? Los que están, tus hijos finalmente, ¿no? Entonces, sí, creo que aunque pues ha habido mucho avance, ¿no? O sea, en la situación de las mujeres de repente sí hay como cargas, ¿no? Que, sobre todo domésticas, aspectos de la casa, que de alguna manera pues uno todavía está negociando, ¿no? Entonces, eso de pronto. ¿Y a ti cómo te ha ido con eso? Pues igual, ¿no? Creo que específicamente dentro del trabajo como de investigación, las cosas difíciles, como mencionas, o creo que así lo entiendo, es ver las situaciones específicas que viven los niños con los que trabajamos, ¿no? Pues uno llega, planea una actividad, puedes como prevenir los dispositivos con los cuales vas a trabajar, la dinámica, pero finalmente hay una situación de cada persona con las que trabajamos. Entonces, darse cuenta de esas condiciones que uno no puede cambiar directamente, al menos a mí
sí me mueve, ¿no? De manera interna, pero también sabemos que hay cosas que no están en nuestras manos y entonces eso nos da pie, ¿no? Como para decir, bueno, mi aporte es este y va a funcionar en alguna parte, ¿no? Esta idea de, pues, que hay ese espacio que es la escuela, a través del cual podemos darles también una parte en la que ellos sientan esta seguridad, este beneficio, esta confianza, ¿no? Y igual que tú, el tiempo, ¿no? Siempre el tiempo para poder ir, venir, planear, hacer todas estas intervenciones implica como mucho trabajo, pues, de redactar oficios y los permisos del trabajo con los niños, al menos en las escuelas. Entonces hay que equilibrar, ¿no? Mucho ese tiempo de la investigación, de los procedimientos, más obviamente la vida en casa, ¿no? que tenemos que atender y que sí, como bien dices, hay un gran avance ahora teniendo estos espacios, por ejemplo, en que podemos platicar, pero aún así las cargas desde la historia o desde la sociedad siguen siendo bastante fuertes y a veces uno las trae, ¿no? en la cabeza, en la distribución del tiempo, de las actividades que hay que hacer, pero pues puedo decir que vale la pena, ¿no? Ir como equilibrando y aprendiendo, como dices, no todo es el trabajo, no todo es la familia, también es necesario descansar y equilibrar esas actividades. Entonces, pues a mí me ha dado mucho gusto poder conversar contigo hoy, conocerte, esperando también que podamos establecer vínculos de trabajo y no sé si quisieras mencionar algo para cerrar esta emisión. No, pues solamente decirte igual que fue un placer, ¿no? Como descubrir que en la Facultad de Arquitectura, ¿no? En la escuela, bueno, en la licenciatura en diseño gráfico, pues hay alguien o hay gente que está trabajando también temas de infancia, ¿no? Y con este un poco enfoque compartido, porque a veces no es tan fácil descubrir, ¿no? En dónde están como como puntos de encuentro. Y pues solamente eso, ha sido muy agradable saber de tu trabajo y conocerte. Muchas gracias, Elsa, lo mismo para mí. Muchas gracias.